Mi esposo invitó a su hermana para que se llevara a nuestro recién nacido. Susurró que mis problemas posparto me hacían incapaz. Esperaba que llorara, que suplicara. En cambio, puse mi teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba, grabando. La silla para auto todavía tenía la etiqueta de precio cuando Odalis la llevó por mi puerta principal. Un pedazo de calcomanía amarilla aún rodeaba la hebilla, como si la hubiera tomado del estante hace una hora. Era una Graco Extend to Fit, el mismo modelo que había agregado al carrito y eliminado 6 veces en los últimos 2 meses porque no podíamos gastar los $240. La puso sobre mi mesa de la cocina, entre el frutero y el biberón, a medio terminar de Bran, como si fuera su lugar. Desmond estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, sin mirarme directamente a los ojos. Cuando finalmente habló, su voz salió baja y cuidadosa, como cuando intentas calmar a alguien al borde de un precipicio. Dijo, no apta, como si la hubiera ensayado en el auto. Dijo que mis problemas posparto habían empeorado, que todos podían verlo. Dijo esto, haciendo un pequeño gesto con la mano que abarcaba la silla para auto, a su hermana. 11 semanas de mi vida se convirtieron en un expediente. Era por el bien de Bran. Sé exactamente lo que él esperaba. Esperaba que llorara, que me aferrara a la encimera para no caerme, que suplicara. Había tenido 11 días para prepararme para este momento exacto, y ninguno de los dos lo sabía. Alcancé más allá del frutero. Tomé mi teléfono y lo puse con la pantalla hacia arriba sobre la mesa entre nosotros, ya grabando. Siéntense, les dije, a los dos. 20 minutos después, la propia abogada de mi suegra estaría en altavoz confirmando en su propia cocina que el papel en la carpeta de Odalis nunca había valido ni la tinta con la que estaba escrito. Pero para entender cómo llegamos ahí, necesitas saber lo que yo no sabía. 11 semanas antes, el día que llevé a mi hija a casa desde el hospital, sana, mía, y dejé que la hermana de mi esposo la cargara durante 4 horas seguidas. Había sido enfermera de urgencias durante 9 años antes de convertirme en paciente en la sala de maternidad de mi propio hospital, y nada de una década en salas de trauma me preparó para lo expuesta que te sientes en una bata que se amarra por detrás. 3 horas después del parto, con el cabello sin lavar, funcionando con adrenalina y 4 puntos. Desmond lloró cuando pusieron a Bran sobre mi pecho. Lágrimas de verdad, las primeras que le veía en los 4 años que llevábamos juntos. Y recuerdo haber pensado tontamente que este era el momento en que me sentiría más segura en toda mi vida. Desmond administraba las operaciones en Larkspur, la panadería que su madre Petronella había construido desde un solo local rentado en 1994 hasta tener 3 sucursales y un contrato de venta al mayoreo con la mitad de las cafeterías del condado. Pagaba nuestra hipoteca, había pagado la cuna, la carriola, 9 meses de consultas prenatales que nuestro seguro no había cubierto por completo. Petronella nunca dejaba que nadie olvidara precisamente eso. No tenía que hacerlo. Era simplemente un hecho del que todos en la familia mantenían una distancia cuidadosa y respetuosa, como cuando caminas alrededor de un perro que aún no ha mordido a nadie. Desmond había crecido siendo el más callado de los 2 hijos de Petronella, el que llegaba temprano para ayudar con el inventario y nunca pedía nada a cambio. Y eso era lo que más me había gustado de él antes de casarme con él. La estabilidad, la manera en que absorbía la tensión en vez de aumentarla. Me tomó casi todo nuestro matrimonio entender que esa estabilidad tenía un precio, y el precio era que él nunca, ni una sola vez en 34 años, le había dicho que no a su madre en algo que fuera importante para ella. No es que fuera un cobarde exactamente, simplemente nunca tuvo que averiguar lo que costaba esa palabra hasta ahora. Odalis era la hermana mayor de Desmond por 3 años, y durante los primeros 2 días en casa, pensé que tenía suerte de tenerla. Ella llegó antes de que siquiera me cambiara la bata del hospital, cargando una pañalera que ya había preparado ella misma, y sostuvo a Bran durante 4 horas seguidas, durante 2 tomas, durante un cambio de pañal que insistió en hacer ella misma, durante todo el primer atardecer de la vida de mi hija. Estaba demasiado cansada para discutir y demasiado agradecida por la ayuda como para notar que no me había hecho ni una sola pregunta sobre cómo quería que se hicieran las cosas. Ella simplemente decidió. Nuestra cocina todavía olía a la cazuela que una vecina había traído. Había una taza azul astillada en la encimera que Desmond se negaba a tirar porque había sido de su abuela, y una lista de compras pegada al refrigerador con mi propia letra. Pañales, leche de avena, café, llamar al pediatra el martes, que yo nunca lograba terminar de completar. El beagle del vecino, Chester, ladraba al camión del correo todos los días exactamente a las 11, y algunas mañanas ese era el único reloj que tenía. Recuerdo todo eso con una claridad extraña y específica, como recuerdas los muebles ordinarios de una vida justo antes de que los reorganicen sin tu permiso. Mis propios padres vivían a 4 estados de distancia, en el mismo pequeño pueblo donde crecí, y llamaban por videollamada todos los domingos por la mañana sin falta, pero las mañanas de domingo eran el único respaldo que tenía. La familia de Desmond estaba a 15 minutos en cualquier dirección. Petronella vivía arriba de la tienda original de Larkspur, Odalis en una casa rentada a 2 calles de la panadería, y los primos estaban repartidos por los mismos códigos postales desde hace 3 generaciones. Cuando te casas con una familia que ha vivido en el mismo radio de 6 cuadras desde antes de que construyeran la autopista, no te casas con una persona, te casas con un vecindario. Me decía a mí misma que eso era un consuelo en esas primeras semanas. Durante mucho tiempo, lo creí. Ignoré lo de las 4 horas pensando que era entusiasmo de tía nueva. Supuse que se aburriría. No fue así.
Regresó al día siguiente y al siguiente también. Reacomodó la habitación del bebé para que hubiera mejor ventilación mientras yo me bañaba, moviendo el Moisés a casi 2 metros de donde el cable del monitor podía alcanzar. Llevaba una libreta de espiral en su bolso donde anotaba cada toma con hora y minuto. Y una vez, cuando le pregunté por qué, me dijo que alguien tenía que registrar los patrones, como si yo hubiera hecho una pregunta extraña. Me decía a mí misma que a todas las madres primerizas las observan y las juzgan, que esto solo era la familia siendo demasiado entrometida, no algo peligroso. Luego mi vecina Corinne me detuvo en el buzón para preguntarme amablemente si estaba bien, porque Odalis había mencionado en una parrillada del vecindario a la que ni siquiera fui que últimamente me veía rara. Corinne lo dijo con buena intención. Me quedé ahí parada, sosteniendo un montón de correo basura, y sentí cómo se me encendía la cara de una rabia para la que aún no tenía nombre. Le dije que estaba bien. Esa noche no dormí. Unos días después, sorprendí a Odalis tomando fotos del interior de nuestro refrigerador con su celular, rápido y de manera muy profesional, como si estuviera documentando una escena del crimen en vez de revisar lo que una amiga necesita del supermercado. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que solo estaba haciendo una lista y guardó su celular antes de que pudiera ver la pantalla. Me dije a mí misma que solo estaba siendo eficiente, incluso servicial. No se me ocurrió hasta mucho después preguntarme para quién era realmente una foto de mi refrigerador. A las 3 semanas desperté de una siesta, de esas que te absorben por completo y te dejan desorientada, sin saber si pasaron 20 minutos o 2 horas. Y la casa estaba en silencio de una manera que en una casa con una madre primeriza nunca existe. La cuna de Wren estaba vacía. El auto de Odalis no estaba en la entrada. No había nota, ni mensaje. Nada. La llamé 4 veces antes de que contestara en el 5.º intento, con un ruido de fondo que no pude identificar. Estamos bien, dijo, solo salimos a caminar. 40 minutos después de que me desperté, ella entró de nuevo por la puerta principal con Wren vestida con un mameluco que yo nunca había comprado. Las etiquetas cortadas tan cerca de la costura que aún podía ver la marca de donde habían estado. ¿Dónde estabas? Lo dije, y para cuando salió de mi boca ya no era realmente una pregunta. ¿Importa? Ella está bien. Odalis sonrió cuando lo dijo, y esa sonrisa fue exactamente el momento en que el estómago me advirtió, antes de que mi cerebro alcanzara a entenderlo. Llamé al pediatra de Wren a la mañana siguiente, menos porque pensara que algo andaba mal médicamente y más porque necesitaba que alguien con licencia mirara a mi hija y me dijera que estaba bien. La doctora Ades Whitfield, con 12 años de experiencia en pediatría, revisó el peso de Wren, su agarre al pecho, su color y me dijo que era una bebé de 3 semanas perfectamente sana. Luego, casi como un comentario al margen, me preguntó quién la había estado cuidando esa tarde y tomó nota en el expediente. Hora cuidador, una pequeña línea sobre una brecha inexplicada en la supervisión según lo reportado por la madre. Cuando se lo conté, aún no entendía por qué eso importaba, o que acababa de empezar a dejar un rastro documental con hora registrada, en un sistema que nadie en la familia de Desmond tenía manera de editar. Lo entendería después. Petronella llamó el martes siguiente, con ese tono de voz que usaba en la panadería cuando estaba a punto de reorganizar el horario de alguien sin preguntar. Ella dijo que Odalis estaba preocupada, que tal vez necesitaba un verdadero descanso, que la familia ayuda a la familia. ¿Y no era una bendición que Odalis tuviera tanto tiempo disponible? Yo dije que no, amablemente, pero no. Desmond no dijo nada en absoluto, ni una sola palabra en mi defensa, sentado a 1 metro de distancia en nuestra mesa de la cocina mientras su madre me decía, básicamente, que no estaba manejando mi propia vida correctamente. Saqué el tema con él esa noche, después de que Wren se durmió y él no levantó la vista de su teléfono. Solo está tratando de ayudar, dijo. Cuando insistí, le pedí que por una vez realmente me apoyara abiertamente, aunque fuera una sola vez. Dijo que su madre había sido la única razón por la que podíamos permitirnos todo esto. La casa, la cuna y que no era tan sencillo. Le pregunté qué no era sencillo acerca de defender a su esposa. Tampoco respondió eso. Se levantó y enjuagó un plato que no necesitaba enjuagarse, y ese fue el final de la conversación. Eso debió haber sido mi señal de alarma. Fue la primera vez que entendí, hasta el fondo, que la lealtad de Desmond tenía dueño, y no era yo. Las noticias corren rápido en un radio de 6 cuadras. Para la segunda semana, la tía de Desmond, Ruth Ann, llegó un miércoles con una cazuela que yo no había pedido, y una manera de estudiar mi cara como si la estuviera comparando con una descripción que alguien le había dado. Ella me preguntó suavemente si estaba recibiendo suficiente apoyo, y cuando le dije que estaba bien, me dio una palmada en la mano y dijo, claro que sí, cariño, en ese tono específico que la gente usa cuando ya decidió que no lo estás. Una prima con la que no había hablado en 2 años me mandó un mensaje diciendo que estaba pensando en mí, sin ninguna explicación de por qué, de la nada, había empezado a hacerlo. En la sala de espera del pediatra la semana siguiente, una mujer que reconocí de detrás del mostrador de la panadería me miró y apartó la vista demasiado rápido. Como cuando has escuchado algo sobre un desconocido y de repente lo ves volverse menos desconocido. Me dije a mí misma que no era nada. Se habla de las madres primerizas. Eso es lo que pasa en un pueblo lo suficientemente pequeño como para que todas las abuelas hayan trabajado en los mismos 3 empleos. Una vez intenté corregirlo directamente. Un mensaje corto y tranquilo en el chat familiar sobre lo bien que en realidad iban las cosas, incluyendo el sueño, el ánimo, todo. Petronella respondió solo con un emoji de corazón. Odalis no respondió en absoluto. Nadie hizo ni una sola pregunta de seguimiento, lo que me indicó que el mensaje no había llegado a donde debía.
Se me apretó la garganta al leerlo 4 veces, tratando de averiguar qué había dicho mal, hasta que entendí que el problema no era mi forma de expresarme. La historia sobre mí ya se había contado, días antes de que yo intentara corregirla, a personas que ni siquiera conocía. Las visitas empeoraron después de eso. Odalis trajo un monitor para bebé como regalo, un aparato blanco y elegante en una caja con un moño ya puesto, y lo instaló ella misma antes de que pudiera decirle que ya tenía uno. 3 días después, noté que la cámara no estaba apuntando a la cuna en absoluto. Estaba apuntando hacia la puerta, hacia la silla donde amamantaba, hacia mí. Cuando lo mencioné, ella se rió y dijo que estaba siendo paranoica y la ajustó 2 grados, lo cual no solucionó nada. Era una Nest Watch Home Unit, de esas que se sincronizan con un plan familiar. Y una semana después encontré la aplicación complementaria en mi propio teléfono, ya vinculada a un segundo número que no reconocía, bajo un nombre de cuenta que no era el mío. Me senté en la tapa cerrada del inodoro con la puerta del baño cerrada con llave y revisé la configuración 2 veces para asegurarme de que no lo estaba imaginando. No podía dejar de temblar mientras lo miraba. Ella empezó a dejar folletos en la encimera. Psicosis posparto, impreso en una tipografía suave y tranquilizadora, metido debajo del frutero como si me hubiera dejado una receta. Quiero ser honesta sobre esta parte. La psicosis posparto es real, rara y aterradora, y nada de lo que yo realmente sentía, agotada, furiosa, privada de sueño, completamente lúcida, se parecía en lo más mínimo a eso. Pero ese no era el objetivo de los folletos. El objetivo era tenerlos en la casa con fecha, por si alguna vez alguien necesitaba decir que intentaron advertirme. Una noche, sola a las 3 de la mañana con Rena dormida sobre mi pecho, leí uno de ellos de principio a fin, y durante unos 90 segundos, realmente me pregunté si tenían razón sobre mí. Luego miré el rostro de mi hija, mis propias manos firmes, y tiré el folleto a la basura. También quiero ser honesta sobre esos 90 segundos, porque es la parte de todo esto de la que menos orgullosa estoy. ¿Qué tan cerca puede estar una mentira de sonar a verdad si suficientes personas la repiten mientras estás demasiado cansada para discutir? Por esa época, Odalis dijo algo extraño que no entendí hasta mucho después. Le pregunté, cansada y un poco cortante, por qué le importaba tanto qué tipo de madre era yo. Se quedó muy quieta por un segundo y dijo, no tienes idea de lo rápido que la gente decide que no eres apta para quedarte con tu propia hija. Su voz tenía un tono que nunca le había escuchado antes. Se fue tan rápido como llegó. Lo guardé en mi mente sin saber qué hacer con eso. Luego, Desmond me dijo con cuidado que Odalis había dicho que yo le había contestado mal. No lo hice. Le pregunté si me había preguntado a mí sobre eso antes de decidir que era verdad. Dijo que no quería empeorar las cosas. Estaba en mi propia cocina y entendí que mi esposo prefería creer una historia sobre mí que hacerme una sola pregunta directa. Encontré la carpeta por accidente al meter la mano debajo de la cama para recoger un frasco de crema para pezones que se me había caído, verde, sin etiqueta, escondida contra el marco donde nunca miraba. Adentro, correos electrónicos impresos entre Odalis y alguien que firmaba como W. Farrow, notario y documentos. Una petición de tutela con mi nombre escrito a máquina en la parte superior. Líneas que describían un comportamiento errático y cosas que yo nunca había dicho ni hecho. Y al final, una firma lo suficientemente parecida a la mía como para engañar a cualquiera que no hubiera pasado 9 años leyendo firmas en formularios de consentimiento hospitalario como trabajo. No era la mía. La última letra de mi nombre. La última letra estaba curvada en la dirección equivocada. Me senté en el piso de mi propia habitación y no podía llenar mis pulmones de aire. No grité, no confronté a nadie. Con las manos temblorosas, fotografié cada página sobre la alfombra, de esquina a esquina, en la luz gris y plana que entraba por las persianas. Luego deslicé la carpeta de nuevo, en el mismo hueco del marco de la cama donde la había encontrado, con todo y polvo. Empecé a planear. La primera persona a la que llamé no fue una abogada. Fue la detective Ria Anand, con 11 años en la unidad de delitos familiares y fraudes del departamento, cuyo nombre obtuve de una amiga en el hospital que la necesitó una vez para un caso no relacionado. Me senté en una sala de entrevistas sin distintivos con fotocopias de la carpeta. Dejé los originales exactamente donde los encontré. Una decisión que Priya luego me dijo que fue lo más inteligente que pude haber hecho, y la vi quedarse en silencio de esa manera particular de alguien que ya sabe reconocer un delito y aún no se ha insensibilizado. Las firmas falsificadas se pueden probar, me dijo, tocando la copia de la solicitud de tutela. Que se puedan probar no significa que sea rápido. Si abrimos un caso hoy solo con un documento, tu cuñada se entera en una semana, y entonces tiene tiempo de armar una historia antes de que nosotros armemos la nuestra. He visto que las cosas se tuercen de esa manera más veces de las que puedo contar. Ella quería más fechas, un patrón. Idealmente, las propias palabras de Odalis registradas, con su propia voz. Ella me hizo dar una declaración jurada formal esa misma tarde. La escribió y me la leyó línea por línea antes de que la firmara, y le asignó al expediente un número de caso que copié en la portada interna de mi agenda, como si fuera algo que podría perder si no lo hacía. Ella me explicó la cadena de custodia en términos directos. La carpeta original tenía que quedarse exactamente donde la encontré, sin tocarse, hasta que estuvieran listas para actuar, porque en el momento en que la evidencia pasara por mis manos en vez de las de ellas, una abogada defensora podría pasar toda una tarde haciendo de eso el caso completo en vez de enfocarse en la falsificación en sí. Le pregunté cuánto tiempo tomaría eso. Ella me dijo que la respuesta honesta era que estas cosas rara vez avanzaban tan rápido como la gente que las vivía necesitaba, y que mi trabajo, mientras tanto, era seguir comportándome exactamente como una mujer que no había encontrado nada en absoluto. La segunda persona a la que llamé fue Neil Abernathy, el abogado que había redactado los documentos de constitución de Lark
Larkspur cuando Petronella todavía horneaba en una cocina rentada a las 4 de la mañana y que se había sentado 2 mesas más allá de nosotros en nuestra boda. Neil tenía 71 años y se movía como un hombre que había pasado toda su carrera siendo paciente y que pensaba seguir siéndolo hasta el momento en que la paciencia dejara de ser útil. Miró la carpeta durante mucho tiempo sin decir nada. Este sello de notario, dijo finalmente, girando la petición hacia la luz de la ventana. No conozco este nombre. 22 años haciendo el papeleo de esta familia. Y no conozco a un Wendell Farrow. Hizo una llamada desde su propia oficina 2 días después y confirmó lo que Priya ya había empezado a sospechar. La comisión notarial de Wendell Farrow había sido revocada 8 meses antes, después de una investigación estatal sobre sellos fraudulentos, y actualmente era objeto de una queja abierta con el secretario del condado. Fuera lo que fuera que Odalis creyera que hacía ese documento, nunca había sido legal. Era papel. Papel rayado caro, pero solo papel. Le pregunté a Neil, sentada frente a él con un café que nunca tomé, por qué me estaba ayudando en vez de llamar primero a Petronella. Me miró durante un largo momento. Porque Petronella me contrató para proteger a esta familia, dijo, no para proteger a quien haga más ruido. Tuvo cuidado de decirme, más de una vez, que su acuerdo de representación era técnicamente con Larkspur y con Petronella, no conmigo, y que cualquier cosa que confirmara eventualmente tendría la obligación de informárselo a su verdadera clienta. Le dije que estaba bien. No estaba tratando de ocultárselo a Petronella para siempre, solo necesitaba que lo supiera por las pruebas y no de su hija primero. Esa semana compré una segunda aplicación de monitoreo, una que solo estaba vinculada a mi propio teléfono, oculta en una carpeta llamada Recetas, grabando audio cada vez que Odalis o Desmond estaban en la casa. Odiaba hacerlo. Sentía que era algo por lo que habría juzgado a otra persona antes de entender lo que era necesitarlo. Dejé que Odalis siguiera visitando, dejé que siguiera hablando. Asentí mientras ella me decía, un miércoles por la tarde con Bren dormida sobre su hombro, que nuestra hija merecía una madre que realmente la quisiera. Palabras que nunca le di motivo para creer. Palabras que venían de algún otro lugar en Odalis, un lugar que aún no entendía del todo. Unas noches después, grabé a Desmond en nuestro propio dormitorio, diciéndome que tal vez unas semanas separados ayudarían a todos. Su voz era tan razonable que me revolvía el estómago. También escuché a Petronella en una llamada en la que no debía estar, sonando realmente insegura. No me gusta esto, Odalis. Quiero que eso conste. Eso me hizo ver después que, fuera lo que fuera que venía, al menos una persona en esa mesa no sabía todo lo que estaba pasando. Esas 2 semanas son la parte de esto que todavía me cuesta más trabajo explicar a la gente. Le preparé el almuerzo a Odalis 2 veces. Dejé que le pintara las uñas de los pies a mi hija de un suave color coral y que publicara la foto con un pie de foto sobre sus deberes de tía. Y le di like a la publicación desde mi propio teléfono 40 minutos después porque no hacerlo habría sido una señal en sí misma. Amamanté a Ren a las 2 de la mañana haciendo cálculos en mi cabeza sobre números de caso y declaraciones juradas en vez de dormir cuando ella dormía. El consejo que todos los libros y todas las enfermeras del piso donde antes trabajaba les dan a las nuevas madres. Y ninguna te dice qué hacer cuando lo que te mantiene despierta no es el bebé en absoluto. Mis manos se mantenían firmes frente a los demás. Solo cuando estaba sola en la regadera, con el agua lo suficientemente fuerte para cubrirlo, me permitía mostrar algo de eso. Hubo una tarde en la que casi lo perdí todo. Odalis tomó mi teléfono del mostrador para ver la hora mientras yo tenía las manos ocupadas cambiando un pañal, y la vi detener su pulgar a poco más de 1 centímetro de la carpeta llamada Recetas antes de que Ren empezara a llorar y ella dejara el teléfono para ayudarme. No pude respirar bien durante 1 hora después de eso. Esa noche, moví las grabaciones completamente fuera del teléfono a una cuenta a la que solo yo podía acceder y empecé a dejar mi teléfono en otra habitación cada vez que ella venía. Un hábito que disfrazaba como olvido posparto, lo cual, considerando los folletos en mi mostrador, nadie en esa casa tenía intención de cuestionar. Descubrí cómo era realmente Odalis casi por accidente al escuchar por casualidad el final de una llamada entre ella y su madre que no se suponía que debía oír. Algo sobre un niño llamado Milo, que ahora tiene 11 años, viviendo a 3 estados de distancia con su padre, un nombre que nunca había escuchado en 4 años de celebraciones. Odalis no había podido tenerlo a pasar la noche más de 6 veces al año desde una audiencia de custodia cuando él tenía 4 años, después de un internamiento psiquiátrico de la que nadie en la familia hablaba. La voz de Petronella al otro lado de esa llamada suplicaba, no ordenaba, en un tono que nunca antes le había escuchado usar conmigo. No puedes recuperarlo quitándole a ella el suyo, cariño. Así no funciona nada de esto. Y luego un largo silencio, donde supongo que Odalis respondió algo que nunca llegué a escuchar. En ese momento entendí, de una manera que hacía que todo fuera más triste sin hacerlo perdonable, exactamente lo que ella pensaba que estaba haciendo con mi hija. Ella no estaba tratando de lastimar a Ren. Ella estaba tratando de recuperar una versión de la maternidad que un tribunal ya había decidido que había perdido. Y en algún lugar entre los escombros de esa decisión, se había convencido de que yo simplemente me estaba interponiendo en algo que siempre debió haber sido suyo. Que si podía demostrar que una madre no era apta, eso ayudaría a demostrar que la otra sí lo había sido. Eso no hacía legal la firma falsificada. Eso no hacía que el monitor apuntando a mi silla estuviera bien. Pero significaba que cuando finalmente la miré a los ojos, no estaba viendo a un monstruo. Estaba viendo a alguien que había construido toda una justificación a partir de su propio dolor, ladrillo por ladrillo, hasta que ya no podía ver el muro por lo que realmente era.
Priya había sido específica sobre lo que necesitaba antes de que cualquiera de esas cosas tuviera validez. Al menos 3 incidentes separados, repartidos en diferentes días, mostrando intención en lugar de una tarde tensa que cualquiera podría justificar como dolor o pánico. Así que esperé y recopilé pruebas. Al final, la parte de atrás de mi agenda tenía una lista que no se parecía en nada a una lista de compras, y sí a un expediente. 14 de junio cocina, Odalis, merecía una madre que realmente la quisiera. 19 de junio dormitorio Desmond. Unas semanas separados ayudarían a todos. 21 de junio llamada telefónica en el garaje. Petronella, sin saberlo, no me gusta esto. Quiero que eso quede registrado. 3 casos separados, 3 días diferentes, exactamente lo que Priya había pedido. Para la segunda semana de grabaciones, me dijo que ya estaban las pruebas para una denuncia por falsificación, pero que el momento era importante. Si quería que esto se manejara discretamente, de una manera que nunca convirtiera a mi hija en un titular, necesitaba controlar cuándo sucedía en vez de reaccionar cada vez que Odalis decidiera actuar. No tuve que esperar mucho para saber cuándo sería. 10 días después, escuché a Desmond y a su madre hablando por teléfono en el garaje, con voces bajas, planeando algo para el próximo jueves. No tenía que adivinar qué era. Llamé a Priya esa misma noche. Le dije que sería el jueves. Ella me dijo que estaría a 2 calles de distancia a partir de las 6, y que si yo le avisaba, no necesitaría más de 4 minutos para llegar a mi puerta. El jueves llegó gris y común, lo cual me pareció un insulto. Le di de comer a Ren a las 5. La cambié al mameluco amarillo con patitos, el que realmente era suyo, y me senté con ella en el sofá hasta que mis manos dejaron de temblar lo suficiente como para confiarles algo más afilado que una cuchara. Desmond llegó a casa a las 5:40. No dijo mucho, lo cual me dijo todo. A las 5:55, el auto de Petronella se metió a la entrada. Ella había venido para dar apoyo, lo cual incluso en ese momento entendí que era un código para decir que era una testigo que se pondría del lado de sus propios hijos sin importar lo que viera. A las 6 en punto, Odalis entró sin tocar, aún con el abrigo puesto, la silla de auto Graco ya en la mano como si estuviera recogiendo recuerdos de una fiesta en vez de a mi hija. Simplemente creemos que es lo mejor, dijo Desmond con los brazos cruzados y la mirada en algún punto por encima de mi hombro. Por un momento, miré a Odalis, a la silla de auto, a mi esposo, quien había dejado que su hermana comprara una silla de auto para mi hija antes de que cualquiera de los dos me hiciera una sola pregunta sobre todo esto. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Puse mi teléfono sobre la mesa, pantalla hacia arriba, grabando. Tienes 2 opciones, dije. Y mi voz salió más firme de lo que me sentía, lo cual ya era un pequeño milagro. La habitación se quedó tan en silencio que pude escuchar cómo el tenedor de Petronella dejaba de sonar contra su plato. Opción 1, dije. Sales por esa puerta ahora mismo, Odalis, y nunca regresas. Desmond llama a tu madre mañana y le dice exactamente lo que hay en la carpeta debajo de nuestra cama. Odalis se rió, una risa de verdad. Fácil, como si hubiera dicho algo absurdo. ¿Qué carpeta? Puse play. Su propia voz llenó primero la cocina. Merecía una madre que realmente la quisiera. Luego la de Desmond. Justo después, más suave y de alguna manera peor. Unas semanas separados le harían bien a todos. El tenedor de Petronella chocó contra el plato de verdad esta vez. Opción 2, dije, con la voz temblando en la segunda parte de la frase, pero lográndolo de todos modos. Pongo el resto. Los correos electrónicos con un notario cuya licencia fue revocada hace 8 meses. Una firma falsificada en una petición de tutela con mi nombre. Frente a tu madre, ahora mismo, en su propia mesa. El rostro de Odalis se puso del color de los azulejos detrás de ella. Ella miró a Petronella, la mujer que era dueña de la panadería, que era dueña del sueldo de Desmond y, en cierto sentido, aunque nunca lo dijimos en voz alta, era dueña de la forma de todas nuestras vidas, mirando a su hija como si estuviera viendo a una extraña con el rostro de Odalis. Falsificada, dijo Petronella, solo esa palabra. Odalis abrió la boca. No salió nada. Levanté a Ren de su silla y la sostuve contra mi pecho y miré a mi esposo. Elige, le dije. Desmond miró a su hermana, al rostro de su madre, endurecido como el mostrador contra el que Odalis había apoyado toda su teoría sobre mí durante 11 semanas. En la sillita para el auto, todavía junto a la puerta como una amenaza que nadie quería nombrar en voz alta, abrió la boca para responder. Fue entonces cuando sonó el teléfono de Petronella. Ella miró la pantalla y algo en su rostro cambió antes incluso de contestar. Es Neil, dijo, y puso el altavoz sin pedirle permiso a nadie, lo cual fue lo más honesto que le vi hacer en toda la noche. La voz de Neil se escuchó plana y cuidadosa, una voz de abogado hecha para dar malas noticias sin empeorarlas más de lo que ya estaban. Le dijo a Petronella que llamaba porque le había prometido que lo haría en cuanto sucediera, que esa mañana se había presentado formalmente una denuncia de falsificación en la fiscalía, nombrando a Odalis y haciendo referencia a un tal Wendell Farrow, cuya autorización notarial había sido revocada 8 meses antes y que ya estaba siendo investigado por el secretario del condado. Dijo que los cargos en revisión incluían falsificación e intento de transferencia ilegal de custodia de un menor, y que, dado que la comisión había sido revocada, la oficina del fiscal de distrito lo estaba tratando como un caso
de conducta reiterada, no como uno aislado, lo que significaba que ya estaban investigando si era la primera vez que el sello de Farrow se usaba de esta manera o solo la primera vez que alguien lo había descubierto. Petronella dejó el teléfono sobre la encimera, la pantalla aún encendida, la voz de Neil todavía sonando, y nadie en esa cocina se movió. Luego, alguien tocó la puerta principal. No le había contado a Desmond sobre Priya, no le había contado a Petronella. Le había dado exactamente a una persona la palabra clave jueves, y ella había prometido 4 minutos, y había sido más cerca de 3. Odalis se volvió hacia el sonido como un animal que acaba de oír una trampa cerrarse, y por un segundo terrible la vi calcular si todavía había una versión de esta noche en la que pudiera hablar y salir de todo esto. No la había. La detective Priya Anand se presentó en mi puerta con una placa y una voz tan calmada como la que usó en la sala de interrogatorios, y le pidió a Odalis que saliera para responder unas preguntas sobre una denuncia presentada esa mañana. Odalis miró a su madre una vez, una mirada larga que pedía algo que Petronella ya no tenía para darle, y luego se fue, aún con el abrigo puesto, hacia el auto. El asiento seguía vacío junto a la puerta donde lo había dejado, desaparecida, así de simple. Petronella no lloró, creo que esperaba que lo hiciera, y me sorprendió que tampoco le diera eso a Odalis. Se quedó muy quieta en mi mesa de la cocina durante casi un minuto entero, y luego me miró y dijo las palabras que había estado diciendo sobre mí, de una forma u otra, durante 11 semanas. Excepto que esta vez lo dirigió a otro lugar por completo. Seguí diciendo que no eras apta para ser madre, dijo. Debería haber estado mirando a mi propia hija. Desmond no dijo nada durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, no fue una disculpa, no realmente. Fue algo más pequeño que eso, y de alguna manera más honesto. Sabía que había algo mal con el papeleo, dijo, mirando la mesa, no a mí. No quería saber qué tan mal estaba. No lo perdoné esa noche. Quiero dejar esto claro porque la versión fácil de esta historia sería que yo me ablandara en cuanto pasó el peligro, y eso no fue lo que sucedió. Le dije que podía dormir en casa de su madre por un tiempo, y lo hizo, durante 11 semanas. Las mismas 11 semanas que Wren había estado viva la noche que dejé ese teléfono grabando, lo cual me parecía un detalle digno de notar, aunque no significara nada. Odalis aceptó un acuerdo de culpabilidad 8 meses después. Un cargo de falsificación, un cargo de intento de transferencia ilegal de custodia, sin tiempo en la cárcel, 5 años de libertad condicional y una orden de restricción que nos cubre tanto a Wren como a mí. Wendell Farrow perdió más que su autorización como notario. La investigación del fiscal sobre ese patrón descubrió 11 documentos sellados más en 3 familias diferentes, y la última vez que supe, él también estaba enfrentando cargos propios. Petronella reescribió su plan de sucesión para Larkspur esa primavera. Desmond todavía administra la panadería. El nombre de Odalis ya no aparece en nada. Ni la escritura, ni el fideicomiso, ni el chat familiar que Petronella reconstruyó silenciosamente desde cero ese mismo mes. Un contacto a la vez, empezando conmigo. Desmond y yo seguimos casados. No voy a fingir que el último año se parece a los 4 anteriores. Vamos a terapia los martes, y algunas semanas todavía lo veo tomar su teléfono en vez de ponerse a discutir. Los viejos hábitos mueren más lento que las personas que dicen haberlos superado, pero ahora él me hace preguntas directas. Espera la respuesta antes de decidir lo que ya cree. Wren cumplió 1 año en junio. Lo celebramos en Larkspur, en la cocina de atrás, después de cerrar. Las flores todavía se veían como fantasmas sobre las encimeras negras, y Petronella dejó que ella aplastara un puñado de pastel en un tazón para mezclar que era el doble de su tamaño, mientras la mitad del vecindario se amontonaba con el aroma a pan fresco aún flotando en el aire. Corinne trajo a Chester, quien estaba muy interesado en el pastel y para nada interesado en la importancia de la ocasión. Al final de la noche, Petronella se limpió las manos en su delantal, miró a Wren dormida sobre mi hombro y me dijo que lamentaba que hubiera tenido que pasar el silencio de su hijo y el arresto de su hija para darse cuenta de quién había sido realmente la madre en esa casa todo ese tiempo. La silla de auto todavía está en nuestro garaje. Graco Extend to Fit, $240. El que Odalis compró y nunca pudo usar. Yo lo guardé. Ahora Wren viaja en él los días que salimos a ver a la familia que realmente viene cuando la invitamos y se va en cuanto se los pido.